Título: La canción Osea del bosque umbrío. La niebla se arrastraba entre las lápidas del cementerio de Hollow Creek como un espectro hambriento. El aire, denso y frío, olía a tierra mojada y a un miedo ancestral que se había arraigado en el corazón del pueblo. Era una noche sin luna. Una de esas noches en que los ancianos se encerraban en sus casas, susurrando oraciones y aferrándose a sus rosarios como si fueran escudos contra la oscuridad. Yo, el sheriff Ben Carter, no creía en cuentos de viejas. Pero después de lo que había visto y oído en las últimas semanas, empezaba a dudar de mi propio escepticismo. Todo comenzó con la desaparición de Ethan, un niño de 7 años que se había adentrado en el bosque umbrío para recoger moras. Su madre, Marta, lo había buscado durante horas, gritando su nombre hasta quedarse sin voz. Al día siguiente, un grupo de voluntarios y yo rastreamos el bosque, pero solo encontramos su cesta, volcada y vacía, cerca de un antiguo roble cuyas ramas parecían retorcerse en agonía. Luego, vinieron las mutilaciones del ganado. Vacas, ovejas, incluso un par de perros guardianes, aparecían destrozados, con la carne arrancada de los huesos de forma tan limpia y precisa que parecía obra de un cirujano macabro. No había rastros, ni huellas, solo la sangre empapando la tierra y un silencio opresivo que ahogaba los sonidos del bosque. Y los aullidos, Dios mío, los aullidos. No eran los aullidos familiares de los coyotes o los lobos, eran más profundos, más guturales, llenos de una furia primigenia que helaba la sangre. A veces, parecía que provenían de todas las direcciones a la vez, encerrando al pueblo en un círculo de terror. Una noche, mientras patrullaba las afueras de Hollow Creek, escuché algo más que los aullidos. Era una voz, baja y resonante, que parecía emanar del propio bosque. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era inconfundible. Era una promesa, una amenaza. Es hora de cazar. La voz me caló hasta los huesos. Apagué los faros del coche y me quedé en silencio, conteniendo la respiración, con la mano temblorosa sobre la empuñadura de mi revólver. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, espesa y pegajosa, como si el propio bosque intentara engullirme. De repente, un par de ojos brillaron en la oscuridad, a solo unos metros de mí. No eran los ojos amarillentos de un depredador común, eran rojos, incandescentes, llenos de una inteligencia maligna. La bestia se movió. No caminaba, no corría, sino que se deslizaba entre los árboles con una agilidad antinatural. Era grande, muy grande, con una forma vagamente humanoide, pero distorsionada, grotesca. Su pelaje era oscuro, como la noche, manchado de sangre. Sus garras eran largas y afiladas, y sus dientes, amarillentos y prominentes, estaban expuestos en una mueca depredadora. No me quedé a averiguarlo. Arranqué el coche y pisé el acelerador, dejando atrás una nube de polvo y gravilla. La bestia no me persiguió, pero sentí su mirada en mi espalda mientras me alejaba a toda velocidad. De vuelta en la oficina del sheriff, intenté racionalizar lo que había visto. Debía haber sido mi imaginación, la fatiga, el estrés, pero sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Había visto algo real, algo terrible, algo que no pertenecía a este mundo. Compartí lo que había visto con el alcalde, un hombre gordo y sudoroso llamado Harold, pero me despidió con una risita nerviosa. Vamos, ven, no te dejes llevar por las supersticiones. Probablemente sea solo un oso hambriento. Pero Harold no pasaba las noches en vela, escuchando los aullidos y sintiendo la presencia de la bestia. Él no había visto los ojos rojos brillando en la oscuridad. Entonces, comencé mi propia investigación. Consulté los archivos históricos del pueblo, buscando cualquier mención de sucesos similares. Encontré algo, un antiguo libro de registros escrito a mano por el primer colono de Hollow Creek, un tal Jedediah Blackwood. Blackwood describía una criatura similar a la que yo había visto, una bestia que aterrorizaba a los colonos en los primeros años del asentamiento. La llamaban el segador del bosque, y decían que era un espíritu vengativo que se alimentaba del miedo y la sangre de los humanos. Según el libro, la bestia había sido derrotada por un grupo de valientes colonos que habían realizado un ritual antiguo en lo profundo del bosque umbrío. El ritual requería un sacrificio, algo de valor incalculable para la comunidad. Al final, sacrificaron el órgano de la iglesia del pueblo. Su sonido era una música divina que calmaba a la bestia. Pero, ¿qué había despertado a la bestia de nuevo? La respuesta llegó con la desaparición de la anciana señora Abernathy. Era una mujer amable y bondadosa que cuidaba el jardín de la iglesia. Nadie la había visto en días, y su casa estaba vacía, con la puerta entreabierta y una taza de té a medio beber sobre la mesa. En el jardín de la iglesia encontré la respuesta. Allí, entre las rosas y las margaritas, yacía un pentagrama dibujado con sangre.
En el centro del pentagrama había un pequeño hueso, pulido y brillante. La señora Abernathy había estado practicando magia negra. Ella había intentado invocar algo, y en su lugar, había despertado a la bestia. La noche siguiente, los aullidos fueron más fuertes y más cercanos que nunca. Podía sentir a la bestia rodeando el pueblo, preparándose para atacar. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que Hollow Creek sufriera el mismo destino que sus antepasados. Reuní a un grupo de voluntarios, hombres y mujeres valientes que estaban dispuestos a luchar por su hogar. Les conté la historia de Jedediah Blackwood, y les expliqué el ritual que había derrotado a la bestia en el pasado. Sabíamos que el ritual requería un sacrificio, pero ¿qué podíamos ofrecer que fuera lo suficientemente valioso? Entonces lo supe. La biblioteca del pueblo. Era el corazón de Hollow Creek, el lugar donde guardábamos nuestro conocimiento, nuestra historia, nuestra cultura. Era el lugar donde los niños aprendían a leer y soñar, donde los adultos encontraban consuelo e inspiración. Era un sacrificio terrible, pero era necesario. Esa noche, nos adentramos en el bosque umbrío, llevando con nosotros libros, manuscritos y pergaminos. Llegamos al claro donde, según la leyenda, se había realizado el ritual original. Encendimos una hoguera y comenzamos a arrojar los libros a las llamas. Las palabras ardieron, las historias se convirtieron en cenizas. El humo se elevó hacia el cielo, llevando consigo el sacrificio. Los aullidos se intensificaron, acercándose cada vez más. La bestia estaba furiosa, pero también confundida. No entendía por qué estábamos destruyendo algo tan valioso. Cuando el último libro se consumió, la hoguera se extinguió, dejando solo un lecho de cenizas brillantes. El silencio cayó sobre el bosque, un silencio tan profundo que dolía en los oídos. De repente, la bestia apareció. Estaba parada en el borde del claro, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. Nos miró con odio, pero también con una especie de tristeza. Luego, la bestia habló. Su voz era profunda y resonante, pero también llena de dolor. ¿Por qué hacen esto? Le expliqué la historia de Hollow Creek, la historia del segador del bosque, la historia del sacrificio. Le conté cómo la señora Abernathy la había despertado, cómo había aterrorizado al pueblo. La bestia escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró, un sonido que parecía un trueno lejano. Entiendo, dijo, pero no es mi culpa. Yo no elegí ser esto. Me acerqué a la bestia. No tenía miedo. Sabía que no nos lastimaría. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? La bestia pensó por un momento. Luego, dijo, necesito dormir. Necesito descansar. Pero no puedo hacerlo mientras este lugar esté lleno de miedo y odio. Miré a los voluntarios. Todos asintieron. Sabían lo que tenían que hacer. Durante los días siguientes, los habitantes de Hollow Creek se dedicaron a curar las heridas del pueblo. Reconstruyeron la biblioteca. Plantaron flores. Ayudaron a los necesitados. Se perdonaron unos a otros. Y, poco a poco, el miedo y el odio comenzaron a desaparecer. Una noche, regresé al claro del bosque umbrío. La bestia estaba allí, esperando. Gracias, dijo. Me han dado la paz que necesitaba. La bestia cerró los ojos y respiró profundamente. Luego, comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en polvo y cenizas que se dispersaron con el viento. El segador del bosque había desaparecido. Hollow Creek nunca olvidará la lección que aprendió. Nunca olvidará el sacrificio, la importancia de la comunidad, el poder del perdón. Y cada noche, cuando la luna se alza sobre el bosque umbrío, los habitantes de Hollow Creek encienden una vela en memoria de la bestia. Una vela que ilumina la oscuridad y recuerda que incluso en los lugares más sombríos, siempre hay esperanza.